Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, Fausto Amador Arrieta y Mimi Prado, que les enviamos un enorme agradecimiento por seguirnos en estos programas que preparamos para ustedes. El tema de hoy es seguimiento del programa anterior, Israel en su encrucijada, y es sobre Israel y su entorno geopolítico o el Medio Oriente y Israel perteneciendo a esto. Pero antes de comenzar, quería como para reubicar en lo que hablamos del programa anterior, tocar algo que señaló David Asael en un hermoso artículo o interesante artículo llamado El genio táctico de Bibi. Fausto me lo envió y no puedo dejar de tocar algunos puntos que él señala acá. Él dice que el rey Bibi, que así lo llaman a Netanyahu, sus seguidores, tenía muy claro que sus políticas de cambios profundos en el sistema judicial y cortarle poderes a la corte, así como el aumento del judaísmo, del judiosidad del Estado de Israel y el aumento en los asentamientos, iban a producir problemas y protestas, pero especialmente el tema de lo judicial, y que él lo tenía listo y preparado y iba a manejar eso. Claro, posiblemente no conocía los extremos a que esto podía llegar, que el ejército no lo apoyara, que reservistas no quisieran participar con él, que hubiera fuga de capitales, manifestaciones en el resto del mundo y respuestas masivas en la calle. Posiblemente no tenía el panorama de que iba a ser tan enorme, pero sí sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y él dice, esto lo hace porque este político cínico y pragmático es capaz de manejar con enorme pragmatismo la realidad de Israel. Y la realidad de Israel está muy clara en una encuesta del 2022 del Instituto Israelí para la Democracia, en que le pregunta a los ciudadanos de Israel, si usted tuviera que escoger entre democracia y el judaísmo, ¿qué escogería? Y solo el 26% de la población escogió democracia. Ahí uno se da cuenta que los originarios, los fundadores del Estado de Israel, socialdemócratas, liberales, en este momento son una minoría dentro de Israel, que las migraciones de Europa del Este, enormes que se vieron en los años 90 y ahora con la guerra de Ucrania, que siguen llegando de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, ha cambiado la composición poblacional de Israel. Y Fausto lo decía muy claramente, esta población en el programa anterior, esta población nunca conoció la democracia, no sabe lo que es el liberalismo, viene de autocracias y son ortodoxos, judíos ortodoxos, la mayoría de ellos de ultraderecha. Esto hace que Netanyahu se plantee un nuevo Israel, incluso contradictorio al mismo Israel que él ayudó a desarrollar en estos años en que ha sido presidente, y que nos señale la gran encrucijada del Estado de Israel. Fausto también habló, y me imagino que ahora lo va a tocar también, de cómo estas dos poblaciones no se conocen desde que nacen, viven en barrios separados, van a escuelas separadas, no se han visto la cara, posiblemente se la ven por primera vez cuando entran al ejército, y aún así ya lograron que en el ejército también estén como núcleos separados a la hora de hacer el servicio militar. Bueno, esta introducción es para que nos sumerjamos con Fausto ahora en la geopolítica de la región. Ya no es solo el interno de Israel, sino qué pasa en esta región tan convulsa y tan complicada y tan interesante que es la relación del mundo árabe e Israel. Hola, Bueno, Mimi. sí, no te saludé, Fausto. Es... No importa, toda tu bellísima introducción realmente me permitió
disfrutarla realmente. Fue el mejor saludo que pudiste darme. Bueno, cuando nosotros analizamos la crisis de identidad política de Israel la vez pasada, como vos bien lo resumiste, mostraba que el mundo israelita tiene grietas internas profundas, insalvables, y que está Israel sometido a un debate social que todavía no resuelve sobre cómo va a ser su carácter nacional. Al fin y al cabo, Israel nació como un injerto forzado en un territorio que estaba previamente poblado. Y para lograr su supervivencia y progreso en un ambiente hostil, se vio obligado a guerras, enfrentamientos continuos y a dotarse de una política de supervivencia, de equilibrios, de construir equilibrios que sistemáticamente se le deshacían. Tenía que mantener a raya la rebeldía de la población palestina, que además de haberla parcialmente expulsado de su territorio en millones, la ha mantenido bajo estado de ocupación militar ya por 75 años. Por otra parte, necesitaba dotarse de una estrategia de neutralización de las naciones musulmanas hostiles a su propia existencia. Entonces, con la amenaza externa de poderosos países hostiles, Israel comprendió que necesitaba una unidad nacional como punto central decisivo de su supervivencia. Las condiciones de equilibrio que determinan esa supervivencia era una estrategia que partía de la unidad nacional, pero luego estaba también la diáspora judía que asegurara el respaldo internacional, sobre todo de Estados Unidos, del que depende su armamento y apoyo en las Naciones Unidas. Luego necesitaba, con ese apoyo, tener un constante dominio militar externo y, adicionalmente, un control interno de la población palestina. Esa estrategia se combinaba con neutralizar o aliarse con sus rivales potenciales y aprovechar las divisiones o incluso acrecentar las divisiones entre sus rivales. Esos son los elementos, los componentes, la receta de la supervivencia de Israel. En esa estrategia siempre se dio descontado que la unidad estaba descontada, que jamás se iba a dividir frente a sus enemigos, poniendo en peligro su supervivencia. De ahí que se habría esperado que Israel cultivara un proceso de superación de las diferencias, un proceso de construcción identitaria de su carácter nacional a partir de un consenso civil, construcción de un consenso civil y democrático de un Estado seglar. Pero no ocurrió así. La división de la educación en ramas separadas por afiliación ideológica, civil o religiosa terminó más bien profundizando las grietas nacionales. Esas grietas, bien lo decía, se reflejaron ahora en el ámbito político electoral con esta coalición en total divergencia con el Estado que se ha construido hasta ahora de Israel. Y tiene la fuerza legislativa para imponer su visión y tiene lo más grave, lo que vos decías, tiene la fuerza demográfica que le permite asegurarse nueva mayoría si en estos momentos no lo lograra. Y esta crisis se da con los enemigos de Israel al acecho. Por eso esta reflexión va a centrarse en la peligrosidad creciente que la crisis política interna coloca al Estado judío, precisamente en el entorno explosivo del Oriente Medio. Porque el mismo Oriente Medio está viviendo un proceso complejo y sorprendente de redefiniciones geopolíticas. Se podría decir que antes existía un juego fijo de piezas sobre el tablero que determinaba la estabilidad dinámica en la que vivía Israel. Los procesos eran lentos, eran predecibles. Los protagonistas tenían fuerza, tenían debilidades, Israel las conocía. Los peligros agudos nunca eran inmediatos y los actores se ajustaban a estrategias mutuas, sobre todo de desgaste.
pero nada dramático amenazaba un estallido inmediato. Y entonces, de repente, 3 grandes y profundos temblores teutónicos movieron las piezas del tablero. El primero fue el intempestivo, inesperado acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que dejaron rivalidades y eso debilitaba el juego que Israel siempre ha tenido dividiendo a sus rivales. Promovido por China. El segundo es el estallido de protestas políticas en Israel, que abre una nueva debilidad estructural para enfrentar a sus enemigos al acecho. El tercero es la reacción confusa, te lo decía hace poco, desorientada de una diáspora que está loca, que no sabe cómo apoyar, si apoyar o no apoyar o entender lo que está ocurriendo en Israel. A eso se añade la crítica unánime de Occidente contra los procesos antidemocráticos, el desconcierto de Washington que condena lo que está pasando, siendo hasta ahora un incondicional aliado que no sabe qué hacer. Y creo que Netanyahu se está jugando también el tema de que van a terminar aceptando lo que sea. Bueno, esos cambios de la política de Israel, de la geopolítica regional, de la cambiante correlación de fuerzas mundiales, bueno, se consolidaron casi simultáneamente en 2023. 2023 es el annus terribilis para Israel, de forma realmente imprevista por los actores locales, por los actores mundiales, por los actores regionales. Se ha producido una mutación de la posición de todas las piezas en el tablero donde se decide la supervivencia de Israel. Así que necesitamos hacer una reflexión sobre la explosividad del Medio Oriente, pero también necesitamos entender la evolución de los equilibrios geopolíticos que ha habido en Medio Oriente, porque son los equilibrios en los que ha basado Israel su progreso, su supervivencia. Porque Israel ha tenido siempre una estrategia triangular. En un ángulo utiliza la diáspora judía para fortalecer el respaldo de Estados Unidos. Ya lo decíamos, decisivo para su capacidad militar, decisivo para vetar cualquier resolución contra Israel en el Consejo de Seguridad. En el otro ángulo, concierta acuerdos con rivales. Esto es sistemático. Antes lo hizo con Irán del Shah y con Turquía. Luego llegó a concertar la paz con Egipto, con Jordania y los Emiratos Árabes recientemente. Bueno, ese es otro de los ángulos. Y el tercer ángulo de su sistema de seguridad, lógicamente, es aprovechar los rivales que están enemistados y lograr que esos rivales enemistados se debiliten entre sí, tanto dentro de Palestina, donde tiene a la autoridad palestina y a Hamas, o fuera de Palestina, donde tiene actualmente, digamos, o tenía a Arabia Saudita e Irán. El uso también de las rivalidades de sus enemigos han sido parte de la estrategia de Israel. Bueno, el punto es que para analizar los desenvolvimientos recientes necesitamos entender qué es lo que ha ocurrido. Y necesitamos, como siempre, comenzar del comienzo. El primer gran desequilibrio geopolítico de Oriente Medio nació, pongámosle fecha, el 29 de noviembre de 1947. Ese día, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución famosa 181, que aprobaba la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Fue una imposición, no un acuerdo democrático. A ninguna de las poblaciones se les consultó. En las Naciones Unidas había 57 países. Casi 136 de los miembros actuales de las Naciones Unidas eran todavía colonias. Además, como todas las cosas que se hacen en el papel, tenía un doble estándar. Resolvía un problema humanitario creando otro. Decidía al mismo tiempo ofrecer un hogar para los judíos supervivientes de la Shoah
pero destrozabas, por otro lado, el hogar de los palestinos. Y Además, proporcionalmente, sí, con números, ¿verdad? Le daba un porcentaje a una población mucho mayor, que eran los palestinos, de territorio mucho más pequeño, y le daba el territorio más grande a una población mucho más pequeña en ese momento, que era la judía que había llegado a Palestina. sí, Mimi, pero además era totalmente inviable, ya que establecía un mapa absurdo de Y dos dividida estados. la parte palestina en Cisjordania y Gaza, además. No, 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 Mimi, esa división fue posterior a la guerra del 48. En realidad, cuando la resolución 181 establecía dos estados, uno judío y uno palestino, pero ambos sin continuidad territorial. Los dos estados previstos estaban separados territorialmente en 6 zonas separadas entre sí, 6 zonas, 3 para Israel y 3 para Palestina, y todos separados, era un mosaico. Bueno, eso es inviable. El resultado fue el estallido inmediato de una guerra civil dentro de Palestina y la invasión por países árabes del nuevo Estado de Israel apenas se fueron los británicos, las tropas británicas que ocupaban Palestina en 1948. Fue la primera guerra de Israel y el inicio imparable, desastroso, angustioso y doloroso del pueblo palestino. Y en millones, Medio, en millones. Estaba buscando porque tenía los datos, ¿verdad? Pero estamos hablando de gente que ha vivido en campos de refugiados. En Jordania, por ejemplo, 2 millones de palestinos en el lado jordano, viviendo muchos de ellos todavía en campos de refugiados. E y, en, igual y, en el y en Líbano, Líbano. igual en otros lados. Y en Palestina, viviendo en lo que podríamos llamar un gueto, ¿verdad? En sus zonas. No, en zonas ocupadas militarmente, ilegalmente. Bueno, Medio Oriente quedó desestabilizado por 75 años. Bueno, pasemos rápidamente a ver cómo ha sobrevivido Israel. La primera guerra del 48 la ganó, pero de nuevo se vio empujado a otra guerra en el 56, a otra guerra en el 67, a otra guerra en el 63, todas ganadas por Israel. En esta fase, que correspondía a los tiempos de la Guerra Fría, la Unión Soviética aparecía geopolíticamente como aliado de algunos países musulmanes y Estados Unidos aliado de Israel y de otros países musulmanes como Irán y Turquía. En esa época, Israel logra su primer triángulo de equilibrio geopolítico, primero derrotando a sus enemigos, Egipto, Siria y Jordania, luego neutralizando a otros países musulmanes con los que concierta alianza, con el Shah de Irán y con Turquía. Ambos estaban de todas maneras bajo la misma sombría que estaba Israel, bajo la sombría de Estados Unidos. Y finalmente, asegurando su seguridad interna con un régimen terrible de control, de ocupación a los palestinos. Y luego, desde el punto de vista suyo propio, construía un Estado democrático, socialmente progresivo, sobre una base socialdemócrata durante 30 años, que tuvo un fantástico éxito económico y tecnológico. En esta fase, su oposición era la rebeldía de los palestinos por medio de las llamadas intifadas, que eran luchas de piedras contra fusiles, de niños contra soldados, y que fue una cosa tan terrible que condujeron a que Israel entendiera dos grandes cosas. Uno, que la dominación basada en el control militar a la larga era insostenible. Y dos, que su sostenibilidad política pasaba por resolver el problema de los palestinos, para solo así poder reconciliarse con los países musulmanes de la región. Procedió a acordar la paz con Egipto en 1979 y esas negociaciones negociadas después con Jordania, etcétera, pusieron la base del sólido triángulo de seguridad de Israel durante la Guerra Fría. Menos la rebeldía palestina, pero que siempre se pensaba que era controlable y manejable. Todavía piensa que lo es,
Y bueno, solo la historia va a determinar si eso es cierto. Un pensador israelita, judío, señala que el dominio sobre territorios palestinos tendrá consecuencias sociales. Un Estado que controla a otro se convertiría inevitablemente en un Estado policial, Estado colonialista. ¿Verdad? Correcto. Bueno, ahí estamos con ese equilibrio, ¿verdad, Mimi? Pero en 1979 se rompe el equilibrio, cae el Shah de Irán y la victoriosa fundación de la República Islámica de los ayatolás, que era uno de los fuertes pilares de la estrategia de Israel, la salta en el aire. La caída del Shah desestabilizó la hegemonía también de Estados Unidos en la región donde el Shah representaba el eje fundamental de su control del Medio Oriente. Bueno, ¿qué hace Israel y qué hacen los Estados Unidos para contrarrestar el poder de los ayatolás y restaurar el equilibrio regional y la seguridad de Israel? Tirar a pelearse a Saddam Hussein contra los ayatolás. Saddam Hussein ataca entonces a Irán. Era una jugada tremendamente arriesgada y peligrosa, porque tanto Irán del ayatolá como Irak eran jurados enemigos de Israel. Recordemos, Mimi, que en 1981 Israel tuvo que bombardear un reactor nuclear de Saddam Hussein que dicen que estaba a semanas de producir una bomba atómica. Entonces, cualquiera que ganara se transformaría en una potencia regional poderosísima y entonces en una amenaza todavía peor para Israel. Entonces había que lograr que ninguno ganara y la solución fue tan cínica como efectiva, que ninguno ganara, que se desangraran los dos. Estados Unidos proveyendo de las más sofisticadas armas a los dos bandos. Directamente Estados Unidos se las daba a Saddam Hussein de Irak y a Irán también se las daba a Estados Unidos, pero no directamente. Lo hacía a través de Israel, te puedes imaginar. Ese esquema repugnante salió a la luz pública de una forma escandalosa y voy a relatar rápidamente cómo ocurrió. En 3 minutos que nos faltan. Vale la pena contar esto. Cuando los ayatolás tomaron el poder, las armas que tenían eran armas norteamericanas. Necesitaba armas norteamericanas y esos enemigos no se los iban a dar. Entonces, Israel pidió oficialmente permiso, está totalmente documentado, para vender armas a Irán. A Irán. Irak. A Irán. A Irán. A Irak se las daba Estados Unidos. Y a Israel Irán. pidió permiso para dárselas a Irán, a los ayatolás, nada menos. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Mira, por esos accidentes que pasan en la historia. Por Nicaragua. Resulta que Reagan estaba apoyando a la contra de Nicaragua y Irán estaba prohibido. No, pero se va a llamar Irán contra por eso. Estaban apoyando a las contras de Nicaragua, pero entonces era prohibido. El Congreso había prohibido el financiamiento y todo eso. Pero bueno, en noviembre de 1986, los sandinistas derribaron un avión norteamericano. Y en ese avión norteamericano resulta que iban armas y dinero para la contra. Entonces en Estados Unidos estalló el problema, se estalló el pastel y comenzaron las preguntas, las investigaciones de los periodistas, reportajes, vistas públicas en el Congreso. Y bueno, ahí apareció que se había decidido financiar a la contra nicaragüense por medio del dinero que Israel sacaba, le cobraba de su venta de armas a Irán. Y así se supo públicamente que Israel y Estados Unidos estaban armando a los dos bandos de la misma guerra y con total conciencia de lo que hacían. Eso se llama geopolítica. Por más terrible que suena, el juego es así. Es un tablero de ajedrez donde los que lo están manejando juegan con la frialdad que juega cualquier deportista en un tablero de ajedrez, con la diferencia de que cada pieza acá son territorios, seres humanos, estados, ciudadanos como ustedes y nosotros. Vamos a un corte.
Aún queda un minuto o vamos al corte. No, va al corte. Y regresamos con ustedes. De regreso con ustedes, les recuerdo que estamos analizando la encrucijada de Israel en el primer programa y ahora en este segundo, la geopolítica de Medio Oriente, o sea, Israel y su entorno o el entorno de los países árabes y a Israel. Habíamos quedado, Mimi, en la guerra de Irak-Irán y cómo habían sido ambos Financiados. financiados por los Estados Unidos. Y bueno, los dos grandes enemigos de Israel, Israel estaba financiando a los ayatolás, una cosa increíble. Pero lo dijiste muy claro, de esa manera, visto cómo a ambos se les debilitaba un poco lo que la guerra de Hungría busca con el debilitamiento de Rusia, ¿verdad? Y Ucrania, ¿querés decir? la guerra en Ucrania, perdón, que lo que busca es el debilitamiento de Rusia para que no apoye a China en la confrontación que se viene de Guerra Fría o incluso de guerra Estados Unidos-China. Bueno, entonces, después de 8 años de la guerra de Irak contra Irán, la más sangrienta y espantosa confrontación de Oriente Medio, con 1 millón de muertos, aldeas enteras bombardeadas con gases, los dos grandes enemigos regionales de Israel habían quedado totalmente debilitados. Al finalizar la guerra y sin enemigos externos que temer, Israel por primera vez en su historia se comenzó a concentrar en buscar soluciones estables, realmente revolucionarias a sus problemas internos con los palestinos. Y para eso hubo algo muy propicio. La guerra de Irak-Irán termina en el 88 y un año después, en el 89, cae el muro de Berlín. Y un año después se disuelve la Unión Soviética. Eso deja sin respaldo militar, político de ningún tipo a los países árabes, como Siria, Irak, Libia y la OLP, que Rusia había quedado despedazado. Y estos se apoyaban en la Unión Soviética y quedaron en el aire. Entonces Estados Unidos quedó totalmente hegemónico en Oriente Medio. Fue un momento especialísimo. Que podemos ver cómo quedó de fuerte los Estados Unidos, viendo que cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en el 90, Estados Unidos logró que Rusia lo apoyara para formar una coalición estratégica de 34 países para expulsar a Irak de Kuwait. Incluso la Liga Árabe lo apoyó. Es decir, el peso de Estados Unidos en ese momento era fantástico. En Israel, la población fatigada por la primera intifada veía con buenos ojos llegar a un acuerdo de paz con los palestinos. Todos los astros se alineaban y Estados Unidos y Rusia propiciaron juntos un arreglo de paz duradera, es decir, entre Israel y los palestinos. Pasaron 2 años de negociaciones que comenzaron en Madrid y finalmente siguieron luego en Oslo, en donde llegaron a un acuerdo que se firmó en 1993 en Washington. Parecía el arreglo definitivo con los palestinos. Se preveía procesos graduales de establecimiento de un Estado independiente de Palestina junto al Estado de Israel. Es la fórmula de 2 estados. El primer paso fue la elección de una llamada Autoridad Nacional Palestina como gobierno provisional que gobernara los asuntos civiles y policiales de Cisjordania. No se les dio todavía control militar, mientras Israel controlaba militarmente la zona. Hasta ahí se llegó, de ahí no se pasó, pero dio marco a un nuevo equilibrio del Estado de Israel. La sólida alianza de Arabia Saudita con los Estados Unidos terminó de afianzar un terreno favorable para la paz. Los elementos de inestabilidad de la zona quedaron siendo todavía Irak de Saddam Hussein, pero muy debilitado, e Irán, que también estaba muy debilitado.
Estados Unidos era totalmente hegemónico y ahí hubo la oportunidad histórica de construir una nueva arquitectura regional de seguridad. ¿Por qué no se entendió eso? Probablemente porque en el año 2000 perdió las elecciones Al Gore con 537 votos de Florida y quedó George Bush de presidente de los Estados Unidos cuando se produjo un hecho insólito que va a alterar totalmente los ánimos de todos con relación a tomar decisiones serenas. El 11 de septiembre del 2001, 2 aviones civiles secuestrados se estrellaron y derribaron las Torres Gemelas de New York. Un tercero se estrelló contra el Pentágono. Un cuarto los tomaron los pasajeros y se estrelló en el desierto. De esos ataques resultaron 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. Y eso cambió todo. La voluntad belicosa hizo presa de los Estados Unidos. Y luego se lanzó a lo que mejor sabía hacer, la guerra. Y la Primero invadió... represión, porque un elemento que no estaba tan claro antes en Estados Unidos, que es la represión clara y abierta, sin tapujos, las leyes contra el terrorismo, ¿verdad? Que causaron represión y algunas muy injustas contra ciudadanos de cualquier lado y cualquier parte del mundo. Y incluso Incluyendo los la ley norteamericanos. patriótica le dio permiso a Estados Unidos de secuestrar a cualquiera en cualquier parte del mundo Del y mundo. para no responder a la legislación norteamericana decidieron llevárselos a Guantánamo. Pero bueno, no estamos en eso. Eso cambió todo. Se produjo una voluntad belicosa en Estados Unidos. Y después de invadir Afganistán, 2 años después invadió a Irak con una operación diplomática de brutal engaño, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva, que se probó más que recontra, probó que no era cierto, que había sido un brutal engaño a la comunidad, a la comunidad internacional. Pero bueno, eso apenas fue el primero de los errores. El segundo fue desarticular el ejército de Irak, dejando sueltos decenas de miles de militares, en especial generales altamente entrenados que habían tenido la experiencia de la Primera Guerra de Irak y de la lucha contra los Estados Unidos, y eso van a formar el esqueleto central de lo que fue después el terrible Estado Islámico. Bueno, esa invasión de Estados Unidos a Irak duró 8 años y destruyó el contrapeso que le hacía Irak a Irán. Y eso permitió que Irán se expandiera a otros países árabes y sobre todo, Mimi, a Irak. ¿En dónde? A Irak. Después vinieron otras iniciativas fatales y estúpidas bajo el pretexto del apostolado democrático, porque todo esto, Mimi, por favor, Mimi, todo esto se hace en nombre de la democracia. Cuando invadieron a Irak dijeron que Irak iba a ser el primer estado democrático de Oriente Medio, en fin. Como decía Rubén Darío, asesinando caballos, etcétera, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Como el bombardeo de Libia, bajo la bandera de un supuesto apostolado. Se desató la completa inestabilidad política en todo Oriente Medio, con guerras civiles, en Irak, en el Líbano, en Siria, en Libia, que todavía sí. El de Yemen vino luego, pero sí, es parte de este proceso. Cadena termina en Sudán, pero es una cadena que no termina nunca y que además y Sudán estaba ahí. Y le da espacio a la ortodoxia religiosa, fanática y a la barbarie, ¿verdad? Como vos dijiste, los militares convertidos en anarcos, en Estado Islámico y en la represión más bestial, y la religión sustituyendo ortodoxa, también represora, sustituyendo al Estado. Ese es el resultado. En ese contexto, en todas partes se desarrollaron, entrenaron y fortalecieron las milicias iraníes de Hezbollah, que se convirtieron en una nueva fuente de agresión y peligro sistémico contra Israel. La revolución en Siria creó una situación de guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia.
entre Irán y Arabia Saudita, entre Turquía y los kurdos. Es una ensalada. En nombre de la democracia, por supuesto. En nombre de la democracia, Mimi, la desestabilización de Siria comenzó apoyando unos levantamientos para construir la democracia. Las milicias de Hezbolá tomaron el sur del Líbano y se convirtieron en la pesadilla de los asentamientos judíos en su frontera norte, pesadilla que acaba hace poco de provocar una nueva intervención que vos señalaste la semana pasada de de Netanyahu Netanyahu. a Elia. Mientras tanto, dentro de los territorios palestinos ocupados por Israel, los acuerdos de Oslo que llevaron a la autoridad, a la elección de la Autoridad Nacional Palestina, se reveló que fue un fracaso desde el primer día. Controlada por Israel, infectada de nepotismo, totalmente corrupta, su gestión política de los territorios palestinos fue tanto un instrumento israelita de control como una expresión agotada de lo que no era la soberanía palestina. La opinión pública palestina la vio como colaboradora de la ocupación. Fue una forma más de la estrategia de dividir a sus enemigos. Y entonces el desgaste de esta Autoridad Nacional Palestina llevó a que perdiera el control de la Franja de Gaza, aquel pedacito que está ahí abajo pegado al Sinaí, que fue tomada por Hamás, formada por los hermanos musulmanes de Egipto, y se convirtió en una zona de resistencia palestina que controla un territorio, pero también está apoyada por Irán. Mientras tanto, los diferentes grupos milicianos son los únicos que proporcionan alguna forma de apoyo económico a los jóvenes palestinos, les dan respaldo educativo, les ayudan a organizar asociaciones civiles. Y la Autoridad Nacional Palestina se opone porque dice que esas iniciativas son protegidas por el terrorismo y entonces los jóvenes tienen que enfrentarse no solo a Israel, sino a la Autoridad Nacional Palestina. Y entonces, a pesar de los duros golpes israelitas a la resistencia que continuamente quema casas, captura, desbanda, desarticula, el reclutamiento de jóvenes más bien se ha incrementado. En estos momentos la inteligencia israelí siente que ya sienten ellos que la Autoridad Nacional Palestina no cumple ningún rol ni para Israel ni para los palestinos. Y eso conduce a la terrible tentación de eliminarla y de anexar simple y llanamente Cisjordania, que es lo que se está pretendiendo probablemente Netanyahu. Y mira, yo acabo de leer un artículo en el Foreign Review que dice que en el Foreign Affair, que es el think tank más importante de la élite política pensante del comercio de política exterior norteamericana. Dice, olvidémonos de los dos estados. Eso es una ficción. O sea, lo que está en todos lados están empujando a la toma de Cisjordania. Y entonces los problemas que tiene Netanyahu son sobre todo por el tema democrático del Estado de Israel y no por la posibilidad necesariamente de anexar Cisjordania. Pero bueno, pero si anexa Cisjordania, que es otra política que pareciera manejar claramente Netanyahu, eso también lo alejaría de la alianza que tiene con algunos países árabes. Entonces gana por un lado, pero pierde por el otro. O sea, ahí hay un balance difícil de manejar para Netanyahu e Israel. Balance que no está buscando Netanyahu, ¿verdad? Netanyahu no está queriendo un balance, está queriendo una confrontación. Volviendo al equilibrio en Oriente Medio, la desestabilización generalizada por la ocupación norteamericana de Irak determinó que quedaran solamente dos grandes polos, a los dos lados del Golfo Pérsico, Arabia Saudita al este, Irán al oeste. La desaparición de los principales amenazas para Irán de Saddam Hussein y de los talibanes les dejó las manos libres para tener una postura mucho más agresiva en el Golfo. Y nosotros tenemos que entender que las dos grandes guerras de las que últimamente hemos hablado, Yemen y Sudán, están el uno frente al otro en la entrada
en la entrada del Mar Rojo, en el único acceso al Canal de Suez. O sea, y ambos están Guerras no vinculados con nacionales, sino guerras de nuevo geopolíticas. geopolítica. Eso incrementó el temor de Arabia Saudita, que se intensificó cuando Irán apoyó la insurrección en el Yemen, que es un estado cliente de Arabia Saudita, pero exactamente en la boca de entrada del Mar Rojo y el Canal de Suez. Con esa política regional agresiva de Irán, Israel pudo beneficiarse de su típica estrategia de división entre sus rivales. Con el apoyo de la administración Trump, tuvo un éxito diplomático fantástico con los acuerdos de Abraham en septiembre del 2020, que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, pero luego entró Bahrein, el Reino de Marruecos y Sudán. Detrás de esta normalización estaba en realidad contrarrestar el fortalecimiento de Irán. Y una cercanía de Arabia Saudita con Israel. O sea, en realidad, todos los pensadores decían que en realidad Arabia Saudita no había entrado en los acuerdos de Abraham porque el que todavía está vivo un rey que dice que nunca va a hacer la paz con Israel. Pero bueno, el nuevo monarca ya viajó a Israel, ¿verdad? Ya abrió sus cielos para que Biden pasara. O sea, sí hay había hasta hace muy poco una cercanía de Arabia Saudita difícil de bueno, creer, pero con Israel. Ya no era el enemigo abierto, ¿verdad? sí, seguía la política de separar y dividir a Arabia Saudita frente a Irán. Yo no sé si realmente viajó a Israel. Hace una semana o, perdón, pero adelante, porque a veces yo enredo cosas. Es noticia nueva. Pero nadie sabe para quién trabaja. Los acuerdos de Abraham fortalecieron una alianza militar contra Irán, pero el principal beneficiado de acuerdos de paz fue China. China vive y se alimenta de la paz, no de la guerra. En ninguna parte necesita guerra, necesita paz más que nadie. Los intereses chinos en la región están centralmente dirigidos por el avance de la ruta de la seda, que para crecer y desarrollarse necesita estabilidad y la estabilidad requiere paz. China es el mayor socio comercial de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de Omán y de Kuwait. Es el segundo socio comercial de Egipto e Israel, e incluso del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que los acuerdos de Abraham establecidos contra Irak, China los aplaudió, pero China no quería que esos acuerdos se convirtieran en una palanca de guerra contra Irán. Y entonces se lanzó precisamente a desarticular la posibilidad de guerra a partir de los acuerdos de Abraham. Y entonces logró el 10 de marzo un acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. El acuerdo fue recibido como un shock, tanto en Washington como en Israel. En realidad, las negociaciones ya venían corriendo desde 2021. Existía una clara conciencia de la debilidad que ambos tenían en esa confrontación. Los ataques con drones de Irán detuvieron el 5% de abastecimiento mundial de petróleo durante una semana. Ahí se dio cuenta Arabia Saudita que el daño que le podía hacer. Y luego Irán se sentía muy tranquilo y fuerte, pero las protestas tras el asesinato por la policía de Masha Amini por no portar velo mostraron que no estaba tan seguro, no estaba en un suelo totalmente estable. Y aquí yo quiero decir algo muy importante. Mientras en Irán, República Islámica, dominada por el clero, está creciendo el peso de la conciencia civil, en Israel se da movimiento del gobierno civil donde está creciendo la conciencia religiosa. Es como dos mundos al revés. Pero bueno, cuando Bin Salman ofreció a China que mediara entre los dos países,
lo justificó diciendo que China era el país con mayores credenciales para servir de garante y mediador de la paz. Dijo que China no había sido jamás una potencia colonial. Añadió que nunca se había involucrado en agresiones militares y jamás había agredido a nadie en la zona. Y añadió que era el principal socio comercial tanto de Irán como de Irak. No, como de Irak, como de Arabia Saudita. Y eso lo hacía un protagonista creíble porque tenía influencia e intereses en los dos lados. En esas condiciones geopolíticas regionales, los rivales de Israel ya no están divididos y en cambio se produce en Israel una protesta social y política que divide al propio Israel. Es una Y situación protesta en que bastante... los reservistas y el ejército intervienen a favor de los manifestantes. O sea, Y, debilitan y, al ejército. y crea un estado de debilidad, exactamente lo opuesto de lo que ha sido el fundamento del equilibrio de Israel. Israel ha dicho unidad entre nosotros, división de nuestros enemigos, y lo que tiene es unión de sus enemigos y división interna. Es una cosa muy, muy, muy peligrosa. Y en el artículo que Además, te... perdón, el mundo árabe, que con anterioridad esto no lo manejaba con suficiente claridad, ya es muy consciente de lo que hablaste antes, de cómo entre Estados Unidos e Israel provocan guerras entre ellos para debilitarlos. Por lo tanto, el mundo árabe también se protege con el apoyo de China de entrar en conflictos armados entre ellos. Efectivamente, porque además, 5 minutos, Fausto. es correcto, más bien 4:30. Eh, en realidad, lo que está aquí de por medio es que ellos habían sido conscientes que se debilitaban, si tampoco son estúpidos, pero no tenían nadie con suficiente peso que les permitiera ser garante de un acercamiento entre ellos, porque la desconfianza era tan grande que no se podían sentar en la mesa. Pero Oh, con y un la garante, dependencia militar frente al imperio único, con un único poder, también los hacía débiles. O sea, un golpe de Estados Unidos en la mesa era difícil de manejar. efectivamente, y sigue teniendo fuerza para dar un golpe en la mesa, pero la parte esencial era que estaban necesitando un garante de peso que nunca habían tenido, un garante de peso que propiciara la paz, porque Estados Unidos iba a propiciar la guerra. Bueno, a las nuevas condiciones geopolíticas, y eso lo vino a llenar China, a las nuevas condiciones geopolíticas y la crisis política social interna de Israel, se añade el empeoramiento de las condiciones en los territorios palestinos. Teherán sigue ampliando su presencia militar en la zona. La inestabilidad sigue incrementándose en Jerusalén Este. Las presiones dentro de Israel por construir 10.000 nuevos asentamientos va a provocar nuevos enfrentamientos y va a tener una protesta del mundo árabe. Esa es la situación actual. Pero Netanyahu no está viendo que en relación a los territorios ocupados y en relación a Palestina, y en eso me baso en Asaed, o sea, en su comentario de que Netanyahu sabe que el mundo va a protestar, pero que después lo va a aceptar, como acepta Hungría, como acepta Polonia, como acepta dentro de la OTAN a Turquía, por más que haga lo que haga con los kurdos. Netanyahu sabe que puede llevar esto al extremo, tirar a los palestinos al mar o hacer que vivan unos sobre otros en el pedacito de Gaza, ¿verdad? Y que va a haber protestas, pero que van a seguir, incluso del mundo árabe, pero que nadie en este momento va a correr a salvar a los palestinos, ¿verdad? Esa es la idea que está detrás de todo y es lo que no se está diciendo. No se está diciendo que en realidad Netanyahu no está buscando resolver una crisis, sino acentuarla, provocarla, llevarla a extremos, sabiendo que haga lo que haga, no pueden los Estados Unidos ni el mundo occidental privarse de la alianza estratégica que tienen con Israel.
y los países árabes. Aquí es una incógnita. ¿Van a aceptar semejante cosa? No, estamos nosotros al borde otra vez de un volcán que está por estallar. O de una tragedia y un genocidio espantoso. O la de las El dos cosas, mundo Mimi. volvió a ver para otro lado. No, no, y sin la guerra, el mundo árabe pareciera también cansado del tema palestino. Pareciera, digo, no digo que está cansado, ¿verdad? Y todo eso lo puede creer uno que en este juego los que van a salir perdiendo del todo es Palestina. Ojalá que no, Mime, ojalá que no, pero realmente no hay muchas perspectivas optimistas en esta situación. En todo caso, la inestabilidad del mundo se va a acentuar y va a tener tremendas repercusiones en todos los campos. Yo creo que aquí llegamos. Aquí llegamos y cuando estamos haciendo análisis políticos siempre llegamos con escenarios oscuros, ¿verdad? Pero bueno, es que es un momento oscuro para la humanidad. Nuestro próximo programa cambiamos de continentes y cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Acuérdense que nos pueden seguir por Facebook Live o por YouTube. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.